Bien. La verdad es que me estaba animando a predicar el sermón de las 7 palabras, pero tristemente no soy tan buen predicador como para hacerlo en tan poco tiempo. Decidí enfocarme en uno de los evangelios. La verdad es que los evangelios dan muchos detalles. Juan da muchos símbolos y la verdad es que a mí me gusta mucho el evangelio de Juan. Por eso, hermanos, hoy vamos a estar meditando en Juan 19, del versículo 17 al versículo 37. No se preocupen, no vamos a ver uno por uno, ¿verdad? No nos vamos a tardar tanto. Vamos a ver 3 símbolos importantes. 3 símbolos que Juan dice, miren, pongan atención a estas cosas que están pasando. Son muy importantes para nuestra fe. Juan 19, hermanos, del versículo 17 al 37. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo alternadamente. Yo empiezo en el 17, ustedes en el 18, y así nos vamos, hermanos, hasta el 37 nos unimos. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y ponían a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos creyeron en este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente el hijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen los pies y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas se creyeron para que se cumpliese la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: miraron al que traspasaron. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos tu bondad tan infinita, Padre, tus bendiciones tan abundantes, Padre, pero hoy que recordamos la muerte expiatoria de tu Hijo, esa muerte que nos ha alcanzado a través de la fe, Padre, hemos puesto nuestros ojos en ese Jesús levantado, Padre,
y nuestros pecados han sido en Él. Hemos visto a este Cristo crucificado, Padre, y nuestros pecados, nuestra vida ha sido perdonada, Padre. Te pedimos, Padre, que hables en nuestras vidas, que nos hagas ver este hermoso sacrificio y que nos hagas alabarte por tan amor que has mostrado. Es lo que te suplicamos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 19: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una costumbre para los romanos poner un letrero en el cuello de las personas que obviamente iban a ser crucificadas. Este título hablaba acerca del crimen que habían hecho. Si retrocedemos unos versículos antes, nos vamos a dar cuenta que Pilato dijo: pues este hombre es inocente. Y vemos al pueblo pidiendo la muerte de Jesús. Por lo tanto, Pilato accede a la crucifixión de Jesús, que Jesús sea crucificado. Y en ese sentido, Pilato, obviamente como alguien no creyente, era alguien que no era judío, era alguien que quizá no conocía acerca de esas profecías en el Antiguo Testamento que se cumplían en Jesús. Sin embargo, en un sentido de burla pone este título, así como lo hace en el versículo 14 y 15, también burlándose de esta situación. Dice Juan 19, 14 y 15, dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿acaso vuestro rey ha de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Eran los judíos. Para Pilato se le hizo una burla, decir: miren, ven a este hombre débil, sufriendo, humillado. Este es el rey que merecen los judíos. Es lo que estaba expresando Pilato. Sin embargo, irónicamente, en esa burla se encuentra una profunda verdad. Este Jesús que tomó forma de siervo, que ya leíamos en Filipenses 2, que estando al lado de la diestra de Dios, siendo Dios, y se tomó el cuerpo, tomó la forma de un siervo, de un hombre, y vino a cumplir la voluntad de Dios. Es cierto que Jesús es el rey de los judíos, y no solo de los judíos, es el rey del mundo. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este Cordero es Jesús, y en el Apocalipsis es exaltado como ese rey que tiene dominio sobre todo. Y ya decíamos que era un reinado real. Es real que Cristo es rey, no solo en nuestros corazones, no solo en esta iglesia. Cristo es rey sobre todas las cosas, no solo de los judíos. Cristo es el Rey de reyes en este mundo, en este universo. Amén. Aunque Pilato, César, se burlaba de ese rey, sin embargo, es muy parecido al Salmo 2, hermanos. Vamos al Salmo 2, versículo 4. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice: aquí las gentes, los reyes terrenales, aquellos que tienen autoridad en el mundo, se pueden reír de este Cristo. Piensan que pueden burlarse de Dios. Piensan que pueden hacer cosas y que no van a ser traídos a la justicia de Dios. Dice: pero aquel que mora en los cielos, Dios mismo, el Rey de reyes, se reirá de ellos. ¿Cuándo?
cuando venga con su ira, cuando venga con su justicia. Dice, pues yo ya he puesto mi rey. Y ese rey, mis amados hermanos, es Cristo. Sin saberlo Pilato, obviamente Pilato no sabía esta verdad, pero dio un veredicto correcto. Jesús sí es el rey de los judíos. Y dice Juan en el versículo 20: Juan 19, versículo 20. Dice: y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Este detalle de Juan nos habla acerca de que es un símbolo, acerca de que Jesús no solo es rey de los judíos, sino que Jesús es un rey universal. Está traducido, está puesto en 3 idiomas. El primero es hebreo, pero no es el hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento, sino en el arameo que hablaban los hebreos, los judíos. Ellos hablaban ese idioma, era arameo, estaba escrito en arameo. Estaba escrito en latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano, y estaba escrito en griego, porque era un griego que usaba mucha gente a los alrededores. Muchos países usaban este idioma. Era como si en la actualidad lo pusiéramos en inglés, ¿no? No todos hablamos inglés, ¿no? Pero es algo universal, ¿no? Los chinos tratan de aprender inglés, los franceses aprenden inglés, los alemanes aprenden inglés. Es lo mismo, lo pusieron en griego para que todos pudieran entender el título de este Jesús, que volvemos a decir, era un enunciado que era verdad. Vemos en el versículo 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que es el rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Si vamos un poco antes, Pilato se deja influenciar por los judíos. Como les dije, él había dicho: yo no encuentro pecado en este hombre, yo no encuentro crimen en este hombre. Y lo cantábamos hace rato, él se hizo pecado, tomó el pecado de nosotros en esa cruz. Dice, pero él no lo conoció. Pilato también lo reconoce, dice: yo no encuentro un crimen en este hombre. Sin embargo, debido a la presión de los sacerdotes, decide crucificar a Jesús. Pero aquí vemos algo completamente distinto. Ahora Pilato se pone firme: lo que he escrito, yo lo voy a dejar así escrito. Por primera vez se pone firme. Pero es triste, hermanos, que Pilato se haya puesto firme muy tarde. ¿Por qué fue muy tarde? Porque cuando tuvo la oportunidad de aceptar que Jesús era un inocente y dejarlo libre, no lo hizo. Y en ese sentido, nosotros somos igual a Pilato. Toda persona a la que se le enuncie el Evangelio va a tener que dar un veredicto como lo hizo Pilato. O es culpable de pecado, es un hombre normal, o en verdad es el Rey universal, o es un hombre más, o es un buen maestro, o realmente es Dios encarnado, es Emmanuel, el Dios con nosotros, o es ese Rey que ha de reinar eternamente y justamente, o es nuestro Salvador. Solo hay 2 opciones, y en ese sentido nosotros tenemos que escoger correctamente el veredicto. No podemos ser como Pilatos, limpiándonos las manos, lavándonos las manos. En ese sentido debemos ser cuidadosos al no caer igual que Pilato. Dice el versículo 30: el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, y la acercaron a la boca. Aquí vemos a Jesús
como un rey soberano, incluso en la situación en la cual se encuentra. Es interesante cómo él mismo determina la hora en la que va a morir. Dice en el versículo 28, dice, sabiendo que Jesús, que todo ya estaba consumado, incluso ahí sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Debemos recordar que Jesús es el Rey soberano. Ya decíamos que el título es correcto, que Él es el Rey de Reyes. Pero incluso en esta situación, estando crucificado en la cruz, Él sigue siendo el Rey. El Rey que tiene control sobre todo. No lo debemos de ver como una víctima, sino lo debemos de ver como un sacrificio voluntario por ti y por mí. Él no fue una víctima. He tenido la oportunidad de hablar con ciertas personas, por ejemplo, con los testigos de Jehová. Y siempre les pregunto, ¿por qué crucificaron a Jesús? ¿Cuál es el pecado por el cual crucificaron a Jesús? Y tristemente, aunque suena muy bonito, incluso lo podemos ver en nuestros teléfonos, en las redes sociales. Vamos a llamarles predicadores diciendo, Jesús murió porque quiso cambiar las cosas. Porque estaba haciendo muchas cosas buenas y entonces los humanos no lo quisieron y lo mataron. Pero aquí vemos que Jesús no fue asesinado, sino que Él puso su vida por ti. Es muy diferente. Cristo, aquí vemos a Cristo diciendo, yo me ofrezco voluntariamente por ti. Lo vemos así como un chivo expiatorio. No es como la policía que cuando les dicen, se están robando muchas camionetas, necesitamos aquí a los culpables. Y el policía responde, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos culpables quieres? Para mañana te los tengo. No es así. Jesús no es una víctima, sino Él sigue teniendo el control de todo. Él mismo determina cuándo va a morir, cuándo va a entregar su espíritu. Incluso en esa situación sigue recordando que tiene que cumplir la palabra de Dios. Y piensa en 2 versículos, en el Salmo 22, versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Ese es el versículo que cita Juan. Pero también es muy parecido a otro versículo en los Salmos, que es el Salmo 69, versículo 21. El Salmo 69, versículo 21. El Salmo 69, versículo 21, dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es interesante. Está Jesús crucificado, y Él da un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Dice, tengo sed. ¿Saben qué pasa? ¿Se acuerdan en el Génesis, cuando Dios pronuncia las palabras? ¿Qué pasa? Inmediatamente se cumple. Cuando Dios en Génesis 1 dice, sea la luz, ¿qué pasa? La luz fue hecha. Cuando dice, sea el cielo y la tierra, ¿qué pasa? El cielo y la tierra es completamente hecho por el poder de su palabra. Vemos aquí Jesús siendo crucificado, diciendo, tengo sed. Yo recuerdo cuando era niño, y mi mamá decía, ve por las tortillas. Pues como era niño, no inmediatamente voy por las tortillas, ¿no? Sino empiezo a reclamar, le digo, ¿por qué no va mi hermano? ¿Por qué no va mi hermana? Y ya después de unos cinturonazos entiendo que debo de cumplir la orden inmediatamente, ¿verdad? Sin embargo, aquí no vemos unos cinturonazos de Jesús, pero sí vemos un mandamiento diciéndole a sus ejecutores, a sus verdugos, tengo sed. Y adivinen qué hicieron los soldados. Dice el versículo 29, estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Inmediatamente se cumple el mandamiento de Jesús. Jesús dice, tengo sed.
Inmediatamente un soldado toma el vinagre y se lo da a beber. Dice, ¿por qué hizo eso? Para que se cumpliese la escritura. Dios, Jesús, ahí, crucificado, sigue teniendo el control de todo. Ante una orden del Rey de Reyes, nadie se puede salvar. En este caso, es un soldado. Pero Juan lo pone ahí, pone ese dato para recordarnos que ante el mandamiento de Jesús, toda persona inmediatamente se va a cumplir el mandamiento de Jesús. Y dice, pone Juan otro símbolo importante. Dice, tomaron una esponja, la llenaron de vinagre, dice, y la pusieron en un hisopo. Ese hisopo es muy parecido, o es una referencia completamente a Éxodo 22, 12. Éxodo 22, 12. Perdón, me equivoqué. Es 12, 22. Una disculpa. Unas hojitas antes. Éxodo 12, 22. Aquí es la institución de la Pascua. Recordemos, en este capítulo, el pueblo de Israel se está preparando para salir de Egipto. Ya Dios había enviado 9 plagas. Y en este versículo va a enviar la 10ª. Pero les dicen, mire, va a morir. El Espíritu de Jehová va a venir aquí y va a tomar la vida de los primogénitos. Dice, pero para que ustedes, para que el pueblo de Israel se salve, van a tener que hacer un sacrificio. En lugar del primogénito de cada casa, en lugar de la muerte de esa persona, va a morir un cordero de 1 año, perfecto, sin mancha. Y dice el versículo 22, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en ese dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Dice, en lugar de que muera el primogénito de tu casa, se va a morir un sustituto, un cordero pascual, que va a morir en tu lugar. Y vas a pintar con un hisopo los dinteles y los 2 postes de tu casa. Es una referencia completa a este cordero. Lo que está diciendo Juan es, miren, Jesús es verdaderamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de su preciosa sangre derramada, tú no vas a morir. A través de ese enorme sacrificio, a través de que ha dado su cuerpo y a través de que ha derramado su cruz, tú no vas a gustar la muerte a causa de tus pecados. Jesús aquí está muriendo como el Cordero de Dios y como un sacrificio perfecto. Vamos a Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, dice, Jesús es un sumo sacerdote perfecto. Y no solo es un sumo sacerdote, sino que es el sacrificio perfecto. A diferencia de ese cordero que se sacrificaba cada año, dice, el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. No hay que estarlo crucificando constantemente, porque su sacrificio es perfecto. Nos ha limpiado y nos puede limpiar perfectamente de nuestros pecados. Nos va a cambiar un corazón para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Jesús nos ha salvado al pobre pecador de la muerte eterna. El juicio de Dios ya no ve tu pecado, sino ahora ve el perfecto sacrificio de Jesús. Ve su vida perfecta puesta en ti. Y ahora te ve como alguien agradable. No ve tus obras muertas, no ve tus trapos de inmundicia, no ve tus pecados. Ahora, cuando te ve a ti, ve a su Hijo viviendo una vida perfecta. Por eso, hermanos, ahora somos nosotros justificados. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, ya que había cumplido la Escritura, ya que había cumplido perfectamente la vida, ya que había cumplido la ley en esta vida, entrega su vida. Nadie se la quita, sino que Él la da. Dice, consumado es. Habla de un grito de victoria. No habla de un grito de sufrimiento. Jesús entiende que hay una victoria. Ha ganado. ¿Y qué es lo que ha ganado? En primer lugar, cumplió la voluntad de Dios. En segundo lugar, ha triunfado sobre el pecado. Y posteriormente va a triunfar sobre la muerte. Jesús dice, consumado es. Se ha completado la redención que ha propuesto el Padre. Ha cumplido la voluntad de Dios. Toda la ley ha sido cumplida y el pago por nuestros pecados ha sido pagada. Vamos a ir a Isaías 53:5. Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué profunda verdad. Dice Jesús, consumado es. La vida perfecta ha cumplido la ley completamente. Pero también ha pagado el precio de cada uno de nuestros pecados, de cada uno de tus pecados y de cada uno de mis pecados. Ha hecho, lo ha cumplido. No necesitamos hacer nada más. Él ha cumplido completamente, satisfactoriamente, perfectamente el pago de cada uno de nuestros pecados. Lo único que podemos hacer es adorarlo. Vamos a Romanos 3, versículo 21 al 25. Romanos 3, versículo 21 al 25. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice Pablo, ahora se muestra la perfecta justicia de Dios. Hoy se muestra la perfecta justicia de Dios en dar a su Hijo como el pago de cada uno de nuestros pecados. Y dice, y de todos los hombres, de todas las personas, porque todos, absolutamente todos, están destituidos de la gloria de Dios. Sus pecados los alejan de Dios. Sin embargo, es a través de Él y a través de su redención, significa comprar a un esclavo. Nos compró a nosotros, que éramos esclavos del pecado, y ahora pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Dice, gratuitamente. No hay que hacer, hermanos, nada más. Solo arrepentirnos y poner nuestra fe en ese sacrificio perfecto. Ya no tenemos que caminar kilómetros. Ya no tenemos que tratar de hacer buenas obras para agradar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo para ser salvos. Él lo ha pagado todo. Vamos, hermanos, a Juan 10, versículo 18. Juan 10, versículo 18. Jesús entregó, dice, su espíritu. Y Juan 10, Jesús cumple en el pasaje esta promesa que le ha hecho. Juan 10, versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice Jesús, nadie me quita la vida. Dice, yo la pongo voluntariamente. Él la pone porque te ama, porque te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Porque a pesar de tus caídas, a pesar de tus rebeliones, Él te ha amado. Y ha cumplido, ha puesto su vida. Dice, pero nadie me la quita, sino que yo la pongo voluntariamente. Y tengo poder para ponerla. Y como veremos el domingo, mis amados hermanos, tiene poder para volverla a tomar. Jesús dice en el versículo 30, habiendo inclinado su cabeza, le entregó el Espíritu. Esa expresión es una expresión hebrea que hace referencia a la muerte. Nadie le arrebató la vida a Jesús, sino la puso voluntariamente. Él no fue una víctima, sino que fue el Cordero que se ofreció voluntariamente por ti y por mí. Dice el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La crucifixión, un reo, un criminal que había sido ejecutado con la crucifixión, duraba alrededor de 3 días y 4 días vivos en la cruz. Entonces los romanos los dejaban esos 4 días ahí. Sin embargo, la petición de los judíos era que, como era la Pascua, era esa Pascua que leíamos en el Éxodo 12, para ellos el sábado es un día santo y unos cuerpos muertos ahí iban a contaminar la ciudad. Entonces le piden a Pilato, por favor, no los queremos ahí colgados, pues ya los queremos muertos, ¿no? Y pues de una vez los sepultamos. Entonces, lo que pasaba es que las víctimas tenían que sujetarse de los brazos, y cuando se cansaban se sujetaban de los pies, y cuando se cansaban de los pies se volvían a sujetar con los brazos para mantenerse respirando todavía. Pero ¿qué pasaba si le rompían los pies? Pues en un momento ya no se iban a poder recargar en sus pies
y se iban a cansar de colgarse de los brazos. Por lo tanto, iban a morir de asfixia. Y lo que vemos es que Pilato dice, bueno, después de tanta insistencia de los judíos diciendo, es nuestra fiesta, es una fiesta anual, es muy importante para nosotros que no los dejes ahí. Pilato dice, pues rómpanle los pies. Dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En otro evangelio dice, esto también es una profecía de Dios, que ningún hueso será roto de Jesús. Aunque el Salmo está hablando de personas, es increíble cómo Dios sigue teniendo el control sobre todas las cosas. Lo que está diciendo el Salmo al cual hace referencia es que Dios no puede, los justos de Dios no van a poder ser tocados por el enemigo. Y aquí vemos que incluso en la crucifixión de Jesús, Dios sigue teniendo el cuidado de Jesús, moviendo el corazón de los hombres que están a su alrededor. Los soldados tomaban un martillo y rompían los huesos de los pies. Pero cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta que él ya estaba muerto. Como vimos en el versículo 30, él ya había inclinado su cabeza, ya había entregado su espíritu. Pero dijeron los soldados, ¿qué tal si solo se está haciendo el muerto? Para que no sufra, pues a lo mejor se desmayó a causa del dolor, se pudo haber desmayado. Entonces, dice el versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, para verificar si Jesús seguía vivo, tomaron una lanza y penetraron el costado de Jesús para ver si se reaccionaba. Si se movía, pues obviamente seguía vivo y había que romperle los pies. Pero al atravesarlo, confirmaron la muerte de Jesús. Pero pasó algo que los asombró. Dice, salió una torrente de él, de sangre y agua. Dice el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Lo que está diciendo el evangelista es que este suceso es un punto importante, pues él ve en este punto dos profecías que se cumplen en el Antiguo Testamento. Estas palabras acerca de que sale de él sangre y agua son unas palabras que también Juan usa en una de sus epístolas, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. Aquí Juan está atacando a algunas personas que estaban dentro de la iglesia. Estas personas se conocen como agnósticos. Dice 1 de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan usa estas palabras en la iglesia porque había unas personas que se llamaban agnósticas y entonces decían, Jesús sí es Dios, pero al ser Dios no pudo haber tomado un cuerpo de hombre porque sería imperfecto. Por lo tanto, Jesús vino como un fantasma. Y Juan dice, eso es una mentira. Jesús vino en agua y sangre. El agua era una representación acerca del Espíritu. Entonces lo que decían los agnósticos era, Jesús solo vino de forma espiritual, no vino de forma corporal. Pero Juan ataca diciendo, vino de forma corporal. Él era Dios y era humano al mismo tiempo. Juan enfatiza en ese sentido el cuerpo real y humano de Cristo y que murió verdaderamente en esa cruz, que no solo fue un fantasma, no solo fue un espíritu, sino que verdaderamente Cristo tomó forma de siervo. La sangre simboliza la vida. Vamos a Levítico 17, versículo 14. Levítico 17, versículo 14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne
es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. En el Antiguo Testamento constantemente la sangre simboliza la vida. Y es muy fácil de entenderlo, ¿no? Sabemos hoy en la actualidad que si alguien se puede morir desangrado. Sí podemos donar sangre, pero si te pasas de los litros, mueres de desangrado. Entonces, en ese sentido, la sangre a la cual se está refiriendo Juan en el capítulo 19 habla acerca de la vida corporal de Cristo, que Cristo estaba corporalmente ahí y simboliza que derramó su vida por ti. Y esto es también una profecía de parte de Jesús. Lo vemos en Juan 6, Juan 6, versículos 53 al 56. Juan 6, versículos 53 al 56. Aquí Jesús está diciendo que Él es el pan de vida. Y los judíos encuentran en un dilema. Dice, ¿cómo dices que tu cuerpo es el pan de vida? ¿Y cómo dices que tú ofreces ese pan para que nosotros lo comamos? Y Jesús responde esto. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. En esta profecía de Jesús está diciendo, pues simplemente que Él va a entregar su cuerpo por ti, y que Él va a derramar su sangre por ti. Como vemos, Juan aquí está diciendo, se ha cumplido lo que el mismo Jesús ha dicho. Él dio su vida y derramó su sangre por ti. Lo que representa aquí es que Jesús ha dado su vida, ha derramado su sangre para darle vida a los que creen. El otro punto dice, no solo salió sangre, ¿verdad? Dice que salió agua. El agua simboliza constantemente al Espíritu en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 54:3. Isaías 44:3. Isaías 44, versículo 3. Ese es un ejemplo de que el agua simboliza al Espíritu. Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí está diciendo, voy a derramar agua sobre los cuerpos, ¿verdad? Sobre las tierras secas. En ese sentido, nosotros éramos muertos. Recuerden, antes de venir en fe a Jesús, éramos muertos. Pero Él dice, yo derramé agua. Y después dice, yo derramé mi espíritu en ellos. Dios nos ha dado vida a través de su Espíritu Santo. Ahora somos nuevos. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos hace ver nuestro pecado y nos convence del juicio que vendrá posteriormente, que si no ponemos nuestra fe en Jesús, tristemente moriremos eternamente. Ahí Dios ha derramado su Espíritu en nosotros y nos ha dado vida. Y curiosamente, también es una profecía de Jesús que se cumple. Vamos a Juan 7, versículo 37 al 39. Juan 7, versículo 37 al 39. Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante, aquí
¿Por qué estamos revisando esas profecías que Jesús dice? Porque Jesús dio esas profecías y porque se cumplen inmediatamente. Si Jesús hubiera dado profecías que no se cumplieran, sería un mentiroso y no podríamos poner nuestra fe en Él. Sin embargo, cada palabra que Él pronunció se cumple. Siempre se va a cumplir. Y Él dice, miren, vengan a mí y beban de mí y yo les daré vida. Esta agua, dice, es el Espíritu Santo. Dice Juan, hace una pequeña nota, aclara, dice, porque en este tiempo aún el Espíritu Santo no había venido. Esto se enfatiza con lo que vimos en el versículo 30, donde dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su Espíritu. Este es el comienzo, hermanos. Jesús, aquí entregando su Espíritu, es el comienzo donde los creyentes reciben el Espíritu de Cristo y reciben el Espíritu Santo, a través del cual ahora podemos tener vida. La sangre y el agua, aquí demostrado, que Juan escribe, nos representan la vida que Jesús ofrece a través de su sacrificio. Es una vida eterna y abundante que es traída a través del Espíritu Santo. Juan dice, esto que escribo es verdadero y está escrito para que nosotros, para que ustedes crean. Obviamente, si a nosotros nos atraviesa una lanza, no vamos a dar sangre y agua. Eso es un milagro y es un ejemplo que nos ayuda a recordar el sacrificio tan perfecto que ha derramado Cristo por nosotros. Un sacrificio tan perfecto que no necesitamos hacerle más, no necesitamos añadirle más para ser aceptados en la familia de Dios. Únicamente, mis hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en este Cristo que dio su vida por ti, que derramó su sangre por ti, que puso su cuerpo para que sea partido por ti. ¿No has venido a Cristo aún? ¿No sabes qué va a pasar contigo en el día final? En aquel día que Cristo venga nuevamente como león y traiga juicio al mundo. Únicamente debes de arrepentirte y poner tu fe en Jesús. Si ya lo has hecho, hermano, glorifica a este Rey que dio su vida por ti. Alábale por tal sacrificio, por el sacrificio tan perfecto que ha dado por ti. Y vive una vida que le agrade. Ámalo como veíamos ayer. ¿Y cómo lo puedes amar? Dice, simplemente guardando sus mandamientos. Hoy, hermanos, no es un día de tristeza. Para nosotros, hermanos, debe ser un día de alegría. Pues a través de este sacrificio perfecto tenemos paz para con Dios. Dios nos ha aceptado y nos ha adoptado en su familia. En un tiempo fuimos extraños, en un tiempo fuimos enemigos, pero a través del sacrificio y únicamente a través del sacrificio de Jesús, ahora hemos sido reconciliados. Por eso, hermanos, debemos de seguir adorando a este Cordero que tomó nuestro lugar. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, te agradecemos tus bondades y misericordias que son muchas. Te agradecemos, Padre, una vez más, recordamos el sacrificio que dio tu Hijo Cristo. Y también recordamos que en su muerte, Padre, hemos encontrado la vida. A través de su sangre derramada, Padre, tú nos has limpiado. Nos has dado un nuevo corazón, Padre, que ahora te busca y te ama, Padre. Te pedimos que sigas obrando en tu iglesia. Que sigan las personas escuchando este precioso mensaje. Que las personas que aún no te conocen, aquellas personas que han estado alejadas de ti, Padre, puedan escuchar este precioso evangelio a través de nuestros labios. Te pedimos, Padre, que nos uses como esas herramientas que extienden tu gloria. Nos gozamos y te alabamos, Padre, porque vemos tu santidad, vemos tu justicia, pero también vemos tu amor y tu gracia. Te exaltamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.